Quisiera hablar algo que creo que es fundamental. Quisiera hablar hoy día acerca de la fe. Y para eso les invito a abrir sus Biblias en el conocido pasaje del capítulo 11 del libro de los Hebreos en nuestra Biblia. Si alguien no tiene Biblia, que por favor podamos compartir con ellos y poder leer juntos. El capítulo 11 de la carta a los Hebreos, que se encuentra en el Nuevo Testamento de nuestras Biblias, vamos a leer del verso 1 al 6. Así dice, capítulo 11 de Hebreos: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El Señor bendiga su palabra. Si usted está en este lugar y se ha acercado en busca del Señor, debe creer que Él existe y que Él escucha sus oraciones y que Él es galardonador de los que le buscan. Todo el que ama a alguien tiene en su corazón el deseo de agradar al ser amado, ¿verdad? La palabra de Dios dice que existe una imposibilidad absoluta. Dice, es imposible agradar a Dios sin fe. No dice que agradar a Dios va a ser difícil. No dice que le va a costar. Simplemente dice que es imposible. Usted ni yo podremos jamás agradar a Dios sin fe. Todo lo que hagamos, todo lo que emprendamos, todo lo que nosotros deseemos hacer en pos de Dios, debe tener este ingrediente fundamental: la fe, la confianza en Él, una confianza en este ser que amamos, una confianza en su palabra. El Señor se agrada de la fe. Bendito sea Jesucristo. ¿Qué es la fe? El verso 1 del capítulo leído dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La palabra certeza nos está diciendo que la fe no son solamente esperanzas ilusorias. La fe no es confesar positivo.
La fe no es confesar versículos bíblicos. La fe no es pensar positivo. La fe es una certeza. Es algo que usted ni yo podemos producir. La fe no viene por estar siempre repitiendo y repitiendo un texto bíblico o abriendo nuestras Biblias en el Salmo 91. No. La fe es una certeza, es algo que se nos dice. La palabra certeza significa sustancia. La sustancia es lo que se espera. Doy gracias al Señor por nuestra hermana Juanita, que está acá. Ya, gracias al Señor que la levanta porque había estado bastante enfermita. Pero el Señor es bueno, no solo con ella, con nosotros. La sustancia es el título de dominio. Esa palabra que se usa en certeza es el mismo que puedo utilizar en título de dominio. Es cuando tú tienes un título de que tú posees algo. La certeza de lo que se espera. La certeza del futuro. O sea, la fe es tener una seguridad, una sustancia. Es tener en mi corazón una seguridad absoluta de que yo tengo un buen futuro. De que mi futuro está plagado de las promesas que se irán cumpliendo de nuestro Señor. Yo tengo certeza en el futuro, en lo que espero. Pero además dice que es la convicción de lo que no se ve. La palabra convicción es prueba, demostración. La fe, cuando está en el corazón de alguien, la persona siente una demostración, siente una seguridad absoluta de que lo invisible existe, de que hay un Dios que no es visible, pero yo tengo una seguridad. Yo sé que Dios existe. Yo sé que existe. Alabado sea el Señor Jesucristo. Gloria al Señor. La fe, he dicho que no es una ilusión, no es repetir y repetir textos bíblicos, no es repetir y pensar positivamente, no. La fe no la podemos producir, la fe es dada. La fe la tienes o no la tienes. ¿Cómo se obtiene la fe? ¿Ha pensado usted? La palabra del Señor dice, en la carta del apóstol San Pablo a la iglesia en Roma dice, en el capítulo 10, verso 17, 10-17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Lo hemos escuchado muchas veces. Entonces uno dice, bueno, si yo escucho predicaciones me voy a llenar de fe, porque acá dice que es por oír. Si leo la Biblia en voz alta me voy a llenar de fe, porque acá dice que es por oír. Pero este oír que está hablando la Biblia es del oír que hablaba Jesucristo. Cuando Él decía, este pueblo teniendo oídos, no oye, no escucha. La fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Quiero que entienda lo que significa este oír. Cuando uno a su hijo le dice algo, le dice, mira, tú no tienes que hacer esto, y dice, este niño no me oye. ¿No dice así? Esta persona, o hablas con alguien y lo tratas de aconsejar, y dice, mira, por más que le hablo no me escucha. ¿Qué estás diciendo? ¿Que es sordo? No, estás diciendo que él no quiere obedecer lo que tú le estás diciendo.
O sea que la fe viene por la obediencia. Uno se preguntará y dirá, ¿qué es primero? ¿La obediencia o la fe? Algunos dicen, yo no puedo obedecer porque no tengo fe. No puedo obedecer porque no tengo fe. Cuando yo tuve una experiencia con el Señor Jesucristo, y seguramente usted también, los que han tenido una experiencia con el Señor, se recordarán de que ustedes escucharon el Evangelio. Y yo estaba sentado ahí y escuché el Evangelio de Jesucristo. ¿Y qué me decía el Evangelio de Jesucristo? Que yo era un pecador y que debía arrepentirme de mis pecados. Y que si yo me arrepentía de mis pecados, el Señor me iba a perdonar. Y yo recuerdo que la persona que hablaba de Cristo hizo un llamado y yo pasé adelante ese llamado. ¿Para qué? Para arrepentirme de mis pecados y para pedir que el Señor viniera a mi vida. Cuando yo hice esa oración, ¿qué ocurrió en mí? Se me impartió fe. Yo hice la oración y sentí un cambio interno. Algo pasó. Al otro día desperté en mi casa y le dije a mi hermano, ¿conocí a Dios? ¿Quién me había dicho a mí que Dios existía? ¿Quién me había dicho a mí que Dios me había aceptado? ¿Quién me había dicho a mí que ahora Dios estaba cerca? Dios mismo. ¿Qué es lo que hizo el Señor cuando yo obedecí y me arrepentí de mis pecados? Me dio fe. Me llenó de fe el corazón. Y empecé a hablar del Señor Jesucristo. La fe viene por el oír. Y por el oír la palabra de Dios. Usted va a tener fe en la proporción de su obediencia. Si usted obedece, el Señor le va a dar fe. La obediencia es la locomotora. La fe es el carro de pasajeros. Si usted obedece, tendrá como fruto la fe. La fe es algo que se nos es dicho a nosotros. La fe es un convencimiento interno de que algo externo te habló algo y te dijo. Te dijo. Alguien me dijo que yo era ahora hijo de Dios. Alguien me dijo que yo ahora oraba y Dios me respondía. No fue un predicador, no fue una persona. ¿Quién fue? La fe viene de Dios. Dios es el que dice al espíritu profundo en el ser humano, tú eres mi hijo. Cuando tú das el paso y dices, me arrepiento de mis pecados, te pido que entre en mi vida y crees en Jesucristo, eres salvo. ¿Qué viene a tu corazón? Una certeza, una certeza. Una certeza de que tú lo que ores, Dios te escucha. Viene a tu vida una convicción de lo que no ves. Tú ahora andas por todas partes y dices, Dios existe. Dios existe. Dios no es una religión, no es un cuento. Dios existe. ¿Y cómo lo sabes tú? Me fue dicho. Me fue dicho. ¿Cómo obtengo la fe? Por la obediencia al escuchar su palabra. Cuando Dios te habla y tú escuchas su palabra, Dios te imparte fe. Tú me dices, pero si yo la estoy escuchando. No, vuelvo a decir. Esta persona le hablo y no me quiere escuchar. Por más que le hable, no me escucha. Mándalo al otorrino. No, ese es el problema.
El problema es que no quiere obedecer. ¿Me entiende? No es un problema físico de no oír, es problema de no obedecer. Usted va a tener fe en la medida que obedezca. Si usted obedece a Dios, Dios le va a dar fe. Y si usted sigue obedeciendo a Dios, Dios le va a dar más fe. ¿Me entiende? Le va a dar fe en su corazón. Porque la fe viene por el oír. Y por el oír la palabra de Dios. Bendito sea Jesucristo. Si hoy usted escucha la palabra de Dios y quebranta su corazón y se arrepiente de sus pecados, es ahí cuando Dios le va a dar fe por medio del Espíritu Santo. ¿Y qué va a empezar a pasar en su vida? Van a empezar a ocurrir milagros. Milagros. Los milagros vienen, dice el Señor, si tuvierais fe, y le dijeras a este monte, quítate y échate en el mar, el monte se echaría en el mar. El problema que sea, ¿qué tienes que tener tú? Fe. Pero la fe no es repetir y decir, yo tengo fe, porque Dios ha prometido, Él dice que Él me va a prosperar, que yo voy a salir de la pobreza, está escrito. Y uno repite y no sale de la pobreza. Sin embargo, otro de pronto está en el culto y el Señor le habla y le dice, yo quiero que haga una ofrenda diferente. ¿Y qué hace él? ¿Por qué viene la fe? Por el oír y oír la palabra de Dios. Por obedecer. Y él va y obedece. Y el Señor ahora coloca en él la fe. La fe. Y ahora él camina por fe y empieza a confesar de que Dios lo va a prosperar. Y está convencido. Tiene una certeza absoluta de que la bendición de Dios lo va a alcanzar. Y así camina. Y lo confiesa. ¿Y qué ocurre? Ocurre el milagro. Ocurre el milagro. Si no ocurren los milagros en la vida de uno, uno debe examinarse si está obedeciendo o no a la palabra del Señor. Debemos siempre examinarnos y decir, Señor, porque si Dios te da fe y tú confiesas esa palabra, el milagro ocurre. Porque la fe es la sustancia. La sustancia. Si no tienen la sustancia, aunque confiesen lo que quieran, no va a ocurrir. Necesitan la sustancia de lo que se espera. Yo necesito la sustancia. Con esta sustancia se crea el milagro. Pero tienes que tener la sustancia. Y la sustancia viene por la obediencia. Gloria a Jesucristo. ¿Qué se logra por la fe? Algunos se preocupan y dicen, ¿qué pensarán los hermanos de mi vida? ¿Creerán que soy espiritual, no soy espiritual? ¿Me mirarán? ¿Qué pensarán de mí? Y uno está muy preocupado en el qué dirán. La palabra del Señor dice que por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Para que tú te dejes de preguntarte qué piensa la gente de mí, llénate de fe. Llénate de fe. Dios va a dar buen testimonio de ti. Por ella alcanzan buen testimonio los antiguos. Por la fe. Alabado sea Jesucristo. Algunos dicen, yo no entiendo la Biblia, no entiendo nada de lo que está escrito en este lugar, la leo. El problema no es ese. El problema es que para entenderla usted tiene que tener fe. Dios tiene que abrir su mente espiritualmente
Pero el Señor quiere que primero obedezca, porque dice la palabra de Dios que por la fe entendemos que el mundo que nosotros vemos fue hecho de lo que no se veía. Por la fe yo entiendo el Big Bang. Por la fe yo entiendo que fue Jesucristo. Por la fe yo entiendo que por la palabra fue creado todo el universo. Yo entiendo, ¿quién te lo dice? Dios mismo. Es Dios el que pone esa convicción en tu corazón de lo que tú no ves. Yo no lo veo, pero siento una prueba en mi corazón. Yo también pienso que hay extraterrestres, yo creo que están llegando ya. Están llegando. Por la fe entendemos. ¿Me entiende? Cuando uno lee la Escritura, uno tiene que orar a Dios: Señor, revélame esta palabra. Ábreme el entendimiento. Abre mis ojos. Abre mis oídos para que escuchen. ¿Y qué viene? Entendimiento. Entendimiento. ¿Por qué? Porque tienes fe. ¿Y por qué tienes fe? Porque estás obedeciendo la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Por qué viene la posibilidad de oír? Por la palabra de Dios. Ninguna otra cosa puede hacer que nosotros escuchemos las verdades espirituales. Las verdades espirituales están veladas, están ocultas. Lo único que abre el oído es la palabra de Dios. Porque el oír viene por la palabra de Dios. La palabra de Dios viene y te abre el oído espiritual a las verdades espirituales que están ocultas, que están veladas. La gente no las puede ver, pero la palabra de Dios que viene te abre un mundo. Y si tú ahora, con ese mundo abierto, obedeces, el Señor te da la fe. Alabado sea Jesucristo. Tú puedes estar en este lugar y el Señor está quitando un velo y tú estás entendiendo cosas que no entendías, que Jesucristo está vivo, que Jesucristo existe, que los milagros son posibles, que Dios es verdadero, que no estamos solos en el mundo, que el mundo no está yendo hacia la locura, sino que hay un Dios que lleva el control del mundo, que hay un plan de Dios detrás de todo esto. Que lo que ocurre en Medio Oriente no es cosa de la casualidad, hay un plan de Dios detrás de todo. ¿Me entiendes? Se te abre el cielo, empiezas. Pero si tú quieres irte a este lugar con fe, debes obedecer a su palabra. Debes obedecer a la palabra del Señor. Uno debe acercarse a Él arrepentido de sus pecados y pedir que el Señor venga a mi corazón y me limpien. Y el Señor va a venir a ti y te va a hacer dicho algo. Tú vas a salir de este lugar y vas a decir: ¿sabes qué? Dios existe. Es verdad. Es verdad lo que estaban diciendo, yo lo siento. Gloria a Jesucristo. Cuando alguien tiene fe, ofrece a Dios ofrenda excelente. La palabra de Dios dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Cuando yo veo esta catedral, cuando veo ese parque, cuando veo la tierra de fe, ¿sabe lo que veo? Veo que aún muerto el obispo, las ofrendas de él dan testimonio de él. Dan testimonio. Y aunque usted esté muerto un día, van a dar testimonio de usted.
Usted trabajó en ese parque y esas ofrendas van a dar testimonio de usted. Bendito sea Jesucristo. Cuando sus ofrendas son excelentes para Dios. Abel tuvo fe. Abel, su ofrenda fue excelente, no solo porque trajo lo más gordo del ganado, sino que porque él ofrendó de acuerdo a cómo Dios quería que se ofrendara. Porque él sabía, el Señor, que por medio de la muerte y del derramamiento de sangre venía el pecado. Sin embargo, Caín trajo verduras, una religión a su pinta. ¿Me entiende? Pero este hombre Abel dice que dio una ofrenda más excelente, como esa viuda pobre. La viuda pobre dice que todo lo que tenía dio todo el sustento. Pero también muestra la palabra de Dios que todos participaban de la ofrenda. Todos participaban. O sea, usted puede participar, pero puede ser una ofrenda no excelente para él. La única ofrenda que agradó a Dios fue la de esa viuda. Por la fe. Por la fe sagrada a Dios. Nos habla de Enoc. Usted dice, ¿cómo yo puedo agradar al Señor? ¿Qué le agrada al Señor? ¿Por qué parece que lo que yo hago no le agrada a Dios? Y veo a otro hermano y Dios siempre los bendice. ¿Por qué Él los bendice y a mí no me bendice? Y uno empieza a sentir envidia. ¿Por qué a Él le va bien y a mí no? Porque la palabra del Señor dice que Enoc fue un hombre que escogió en su tiempo, en una sociedad totalmente corrupta, escogió caminar con Dios. Caminar con Dios significa caminar como Dios quiere que camine. El estilo de vida, cuando hablamos del camino, hablamos del estilo de vida. Yo sigo el camino del Señor, significa que yo sigo los mandamientos del Señor. Él decidió caminar con Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que Dios se lo llevó. Él fue un hombre que no experimentó la muerte, Dios se lo llevó. Pero antes de llevarlo, dice que dio testimonio de que él había agradado a Dios. Agradado al Señor. Sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. Entonces uno dice, voy a creer. No, sin fe, la fe no la puede crear usted. La fe tiene que dársela a Dios. Ya. O sea, yo necesito la sustancia, necesito la fe en mí. Y después que yo tenga esa sustancia, yo puedo ir y hacer las cosas de Dios. ¿Y cómo logro esa sustancia? Por la obediencia a la palabra de Dios. A la palabra de Dios. Por la fe, uno se prepara en la vida para el futuro. Dice la palabra de Dios que Noé preparó el arca en la cual se salvó toda su familia. Y él creyó en cosas que nunca habían sido vistas. Nunca había llovido en la tierra. Nunca. Y el Señor anunciaba que venía un diluvio. Era un loco para su tiempo. Si tú, joven, tienes fe, te vas a preparar para el futuro. Si tú anhelas servir a Jesucristo, te vas a preparar para el futuro. Si usted, hermano adulto, tiene fe, usted se va a cuidar y no va a comer cualquier cachureo. ¿Por qué? Porque se va a preparar para el futuro. Va a hacer ejercicio, ¿por qué? Porque se va a preparar para el futuro. El que tiene fe se cuida. El que tiene fe cuida su cuerpo. El que tiene fe estudia.
El que tiene fe no se abandona. Noé preparó el futuro porque tenía fe. Gloria a Jesucristo. Por la fe uno obedece al llamado que le hace el Señor, aunque no entienda todo. Abraham dice que él obedeció al llamado para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. El Señor le está llamando a que se entregue a Él. El Señor le está llamando a que entregue su vida a Jesucristo. Y usted a lo mejor dice, tengo temor, tengo miedo a entregarme, no sé lo que va a pasar con mi vida. Si usted obedece a la palabra del Señor, el Señor le va a dar fe y usted va a caminar con convicción a pesar de no entender. Abraham obedeció al llamado que Dios le estaba haciendo, sin saber a dónde iba. ¿Por qué? Porque él escuchó la palabra de Dios y actuó. Y ahí le vino la fe. Dios le está llamando. Dios te está llamando a que te consagres más a Él. Dios lo está llamando a que usted se dedique a lo que está haciendo. Dios lo está llamando a multiplicar su grupo. Y usted sabe que si lo multiplica va a ser supervisor. Y usted sabe que si sigue consagrándose a Dios, un día va a llegar a ser pastor de esa gente, pastor de zona. Dios lo está llamando. Dios te está llamando a que tú te consagres a Él. Pero es que yo no sé lo que va a pasar. Claro que no lo sabes. Pero por la fe, si tú obedeces, Dios te va a dar una convicción tremenda. Tú no sabes lo que viene hacia adelante. Lo único que sabes es que Dios está contigo. Dios está contigo. Cuando el hermano Cristian me dijo, Eduardo, yo quiero que tú vas a ser el sucesor. Después que me levanté de haberme desmayado 3 veces, yo jamás en mi vida pensé eso, jamás lo busqué, nunca, nunca. El Señor lo sabe, nunca busqué algo así. Ni en mis peores pesadillas, como decía el hermano Ricardo Lobo, yo le decía, ni en mis peores pesadillas me pasa algo. Pero el Señor me habló en su palabra, cuando Él me habló, cuando el hermano Cristian me habló, el Señor después me habló en su palabra. Voy a estar contigo, no temas, yo te voy a ayudar. Y yo di ese paso y lo sigo dando. Y tengo que seguir caminando sin saber hacia dónde vamos, creyendo que el Señor nos va a bendecir. Gloria a Jesucristo. Alabado sea el Señor. Hoy día que es tan popular ser joven y todos queremos ser joven, forever young, ¿cierto? Y queremos ser, usted sabe que la fe rejuvenece, ¿verdad? Mire, dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y no tuvieron que congelar óvulos, ni espermio, ni nada. Y ahí estaban los 2 viejitos que ya ni se acordaban tal vez. Pero Dios les dio fuerza y los rejuveneció por la fe. Piensa en Caleb. Caleb le dice a Josué, Josué, yo quiero que tú me des ese monte porque Moisés me lo prometió. ¿Tú te acuerdas cuando nos envió Moisés? Teníamos 40 años. Hoy día tengo casi 85. Pero tengo las mismas fuerzas que cuando nos envió Moisés a los 40 años. Así que dame ese monte. Y Josué le dijo, pero ¿por qué no estás hablando de enfermedades?
No estáis hablando de los remedios como todo el resto. ¿Por qué todavía quieres seguir luchando? Si estáis re viejo. No le creyó Josué. Él le dijo, pero acuérdate que fue el mismo Moisés que lo dijo, así que obedece. Po. Ah, tienes razón, ahora me acuerdo. Ah, chuta, este viejo está cucarro. Por la fe, él se comportaba como si tuviera 40 años menos. 40 años menos. Tenía 85 años. Y él decía cuando me enviaron y tenía 40 años, 40 años. Y sigo teniendo la misma fuerza. La misma fuerza. ¿De dónde viene esa fuerza? De la fe. De la fe. La fe rejuvenece. Estaba buscando un video de Leoncio y Tristón y lo encontré, uno bueno. Lo voy a presentar hoy día. Y dice, oh cielos, qué horror, Leoncio. Y esa era la frase de... ¿Y se acuerdan que Tristón siempre andaba como agachadito así? Y Leoncio andaba... ¿Cuál es usted? ¿Leoncio o Tristón? Bueno, usted va a decir que es Leoncio. Pregúntenle a los que están cerca de usted mejor. Pregúntele, a ver, haga una encuesta. ¿Soy Leoncio o soy Tristón? La fe rejuvenece. ¿De dónde viene la fe? ¿De pensar positivo? No. Porque usted a lo mejor ahora siente entusiasmo por la palabra de Dios. ¿Pero qué quiere el Señor ahora? Que usted obedezca. ¿Para qué? Para llenarlo de fe. La fe viene por la obediencia a la palabra de Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Por la fe uno escoge la vida que agrada a Dios. Usted dice, pucha, este mundo como está. ¿Sabe que lo único que lo va a dejar, lo va a hacer a usted romper con la pornografía? Es la fe. Es la fe. Lo único que lo va a hacer romper con los vicios y se va a santificar para su Dios es la fe. Moisés dice que por la fe escogió ser maltratado con el pueblo de Dios. Los vituperios de Cristo, decía, antes que vivir los placeres pasajeros del mundo, dijo. Él podía ser el príncipe en Egipto, pero él escogió un montón de esclavos, porque ahí Dios quería que estuviera. Usted va a santificarse para Dios solamente por la fe en su corazón. ¿Me entiende? Si usted no tiene fe, usted va a decir, bueno, comamos y veamos que mañana vamos a morir, pues se nos está pasando el tiempo. Se están pasando los años. ¿Qué estás haciendo? Se te está pasando tu juventud. Te estás quedando solo, sola. Como sea, tienes que tener una guagua, hay que tener una guagua. Que en la moda, con quien sea. Porque te estás quedando sola. Sin embargo, si tú obedeces a tu Dios y tú das un paso de fe, el Señor te va a llenar una convicción tan grande que te va a traer un contentamiento a tu corazón. Y tú vas a decir, mira, lo que me espera es muchísimo mejor que todos estos deleites pasajeros. Por la fe Moisés escogió. Por la fe rehusó el cetro de Egipto y escogió ser el que dirigía un pueblo de esclavos. ¿Por qué? Porque tenía puesta la vista en el galardón. Gloria a Jesucristo.
¿cuántas más? ¿Cuánto más se logra por la fe, según el capítulo 11? Por la fe uno vence el miedo. Es que tengo miedo, es que quiero conseguir un trabajo nuevo, pero me da miedo. Es que estoy enamorado hace 15 años de esta hermana, pero este domingo sí que me atrevo. ¿Me entiende? Pero me da miedo. Me da miedo. Es que quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, me da miedo. Por la fe, Moisés dejó Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. El miedo no nos deja lograr nuestros sueños. Pero este Moisés sale de Egipto, entienda. El faraón no necesitaba ningún juicio, nada. Él tenía todo el derecho sobre la vida y la muerte. Estos esclavos no sabían defenderse, no tenían armas, no tenían nada. Pero él por la fe salió. Muerto de miedo salió. Moisés tiene que haber salido tiritando de miedo. Pero él por la fe, dice, como viendo al invisible, se agarró al Señor. Y el Señor, ¿qué hizo? Lo respaldó, lo bendijo, porque Dios le había dicho, sale de Egipto con esta gente. Y él, ¿qué hizo? Caminó por fe, obedeció. Y como obedeció, ocurrió el milagro. Se abrió el Mar Rojo y Dios lo defendió de ese ejército. No tuvo nada que hacer. El miedo se vence por la fe. Cuando Dios te diga que avances, que te atrevas, atrévete. Y Dios te va a apoyar. Cuando yo le dije a la hermana Ángela, ¿se puede sentar un minuto? Sí. ¿Está bien sentada? Sí. ¿Puede predicar el próximo domingo? Ya, hermano. ¿Tenía miedo? Tenía miedo. Mucho miedo. Pero cuando se subió aquí, el Señor la llenó de fe. Y habló y nos bendijo a todos. ¿Me entiende? ¿Cuándo le vino la tremenda fe? Cuando estaba acá. Y se atrevió. Bendito sea Jesucristo. Y por último, bueno, hay tanto más. Por la fe caen los muros. Por la fe cayeron los muros de Jericó. Después de rodear los 7 días. Uno tiene obstáculos, tiene muros que no lo dejan avanzar en la vida. Hay cosas que uno trae de fábrica, medio desfalletado y medio revuelto todo. Y no saben cómo avanzar. Por la fe caen los muros. Los muros caen. ¿Sabe usted que por la fe uno puede cambiar su pasado? Por la fe, Rajat, la ramera, dice la Biblia. No se la manda a decir con nadie. La ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y esta mujer, que la Biblia la llama así, ni siquiera ramerita. Rajat, la ramera, pasó a ser de la genealogía de Jesucristo. Por la fe cambias tu pasado. No importa el pasado que hayas tenido, que hayas sido la peor persona, no importa. O a lo mejor vienes de un hogar tan pobre, no importa. El Señor te llama y por la fe vas a cambiar tu pasado. Tu futuro va a ser diferente. Gloria al Señor. Gloria a Jesucristo. Y antes de que oremos, la palabra de Dios dice que por la fe alcanzaron promesas. La promesa de Dios para alcanzarle.
Por la fe sacaron fuerza de debilidad. A uno que le duele todo cuando se levanta en la mañana, que me duele aquí, me duele allá, me duele acá, que el hueso, que esta cuestión, qué terrible. Ya ni pasamos la revisión técnica, ya, pero ¿qué pasa con la fe? Saca fuerza de debilidades, saca fuerza. Y viene una fuerza que es sobrenatural. Gloria al Señor. Por la fe recibieron sus muertos mediante resurrección. Yo creo que mi hija se va a convertir a Jesucristo. Yo creo que aunque esté muerta, Dios la va a resucitar. Por la fe recibieron sus muertos en resurrección. Y Dios lo va a hacer. Gloria a Jesucristo. Mantenga la fe y hágala crecer en su corazón. ¿Cómo? Acercándose a Él, creyendo que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Decídase a obedecer al Señor, manténgase en obediencia. Escuche con fe, o sea, escuche y haga. Camine por fe de acuerdo a lo que el Señor le hable a usted, en particular a cada uno. Camine por fe. Mantenga un lenguaje de fe. Cuando Dios le hable algo, cuando Dios ponga algo en su corazón, confiéselo. Confiéselo. Y el Señor va a hacer el milagro. Pero busque que Dios se lo diga al corazón. Se lo diga. ¿Cuándo Dios le va a decir las cosas? Cuando usted actúe con fe, obedeciendo. Obedeciendo. ¿Usted quiere ser sanado, sanada? Bueno, hay que examinar la vida. Y si hemos pecado contra el Señor, debemos arrepentirnos y volvernos a Él. Para que el Señor pueda obrar el milagro, pueda traer la sustancia a usted y con esa sustancia pueda sembrar ese gran milagro en su vida. Tiene que venir la fe, pero primero la obediencia. Le invito a ponernos en pie.